Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Mamá Contigo. Qué gusto que estén con nosotros. Y en esta ocasión, de verdad, qué bueno que están con nosotros porque van a escuchar a una mujer que yo admiro desde hace mucho tiempo, que respeto mucho y le tengo, pues un afecto muy especial. Son personas a las que he seguido, las que me han guiado, las que me inspiran. Tantas cosas, tengo tantos recuerdos y las tengo así como muy en mi cabecita. Incluso mi hijo Diego también, desde la primera vez que las vio, me dijo, mamá, tú no sabes, llegaron a la junta una pareja de mujeres que llenó, me dio mucha esperanza. Me acuerdo que me dijo, Diego tenía 13 años, me dio mucha esperanza, aparte bien bonito, vienen vestidas así mexicanas, se agarran de la mano. Y yo las vi en esa ocasión, las vi salir, no las conocía, las vi salir hace muchos años de la mano. Y bueno, sin más, aquí está con nosotros LOL King. Muchísimas gracias, no sabes cómo te agradezco. LOL King tiene una maestría en estudios de género, una maestría en políticas públicas, es activista, defensora de derechos humanos, líder de opinión en temas de diversidad sexual. LOL King lanza y está en todo esto de conseguir el matrimonio en la comunidad LGBT. Bueno, es que me emociono, pero voy con calma. Bienvenida, LOL. Qué emoción y qué gusto tenerte conmigo. Abrazo a Judith con todo mi cariño. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. De verdad te agradezco la distinción de invitarme aquí a platicar con quienes escuchan Mamá Contigo. Eh, Esto que recuerdas, pues la verdad es que es recíproco el trabajo que hemos ido consolidando eh, para avanzar en este reconocimiento de derechos. Ha sido de verdad, en un esfuerzo colectivo con muchas personas, con mucho corazón, con mucha fuerza y sobre todo con la mirada de ir con el orgullo por delante a construir la dignidad, ¿no? Y bueno, te recuerdo en aquel grupo de jóvenes LGBT en donde en tu papel de mamá acompañabas con todo el amor a tu hijo Diego, que era joven, que era entusiasta, que estaba buscando la forma de vivir su identidad, su orientación sexual libre, sin discriminación, y que desde ese grupo participaba y que con el acompañamiento de jóvenes LGBT, del grupo de familias por la diversidad, con un montón de organizaciones fue que pudimos construir esto. Y ahorita que decían lo de los huipiles, sí, era toda una identidad, ¿no? En aquel momento recuerdo que había un hashtag en Twitter que decía huipiles iguales a lesbianas y homosexuales, ¿no? Y era porque, en efecto, parte de la reivindicación que hacemos Judith y yo en esta defensa de derechos humanos, pues es también la de nuestra cultura, nuestra identidad y las personas indígenas que son parte de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por eso siempre andamos ahí muy coloridas, muy enhuipiladas, que significaba justamente portar el orgullo y portar la dignidad, hacerla visible, caminar de la mano, hablar libremente, sin tabús, para poder construir lo que tanto nos hace falta, aún. Así es. Y bueno, pues ahora que estamos haciendo memoria, y si nos vamos así a la memoria histórica, volvamos unos añitos atrás para que nuestras juventudes conozcan cómo era hace, no sé, hace unos 20, 30 años, que las cosas eran mucho más complicadas que ahora, que lo que ahora ya se les está entregando a estas nuevas generaciones, ya con un trabajo que ha ido avanzando. Pero vamos un poquito atrás para que conozcan y vean desde dónde viene todo este trabajo que has venido haciendo tú y otras personas y enterarlos, ¿no? Cuéntanos de aquella época. Sí, Ajá.
Sí, fíjate que, bueno, el movimiento de lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas trans comienza a organizarse en México específicamente a finales de los 60. Y es un movimiento de personas jóvenes que en ese momento, bueno, pues estaban impregnadas de esta idea de revolucionar la sociedad, de cambiar estos criterios dogmáticos que, por supuesto, pues hacían que la discriminación, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia estuviera presente en los hechos, ¿no? Y también en los derechos. Entonces, desde ahí comienzan, pues evidentemente, recordemos los movimientos de los 60, los movimientos estudiantiles, y de ahí surge este grupo de lesbianas y homosexuales y algunas personas trans pues, a organizarse en grupos de discusión, qué está pasando, qué sucede con el ejercicio de la ciudadanía, qué sucede con las racias, con esas detenciones arbitrarias a las que simplemente llegaban a una casa, a un restaurante, a una librería, y eran detenidas todas esas personas por la sospecha de ser de la diversidad sexual, ¿no? Y entonces, ese parteaguas es importantísimo porque el trabajo que hemos ido construyendo, quienes hemos estado pues, liderando estos temas, estos derechos, pues es parte de un eslabón que se construye con muchas identidades, con muchas personalidades, con muchos esfuerzos, y que de ahí, bueno, pues va tomando distintas formas, eh, algunas ramas se hacen hacia la parte de la participación política formal en los partidos, hacia las representaciones ciudadanas. Hay otras experiencias muy interesantes que se van hacia el área de la promoción de la salud, atender el tema de la pandemia de VIH-Sida en aquellos años 80, y que bueno, con todo esto, lo que ha permitido es hacer un, un diálogo con la sociedad en general para evidenciar todo aquello que estando en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro lugar de trabajo, pues era objeto de burlas, de persecución, de desigualdad de derechos, ¿no? Entonces, me parece que uno de los elementos más importantes y al avance del movimiento social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales es, sin lugar a duda, esta mirada joven, esta mirada fresca que cuestiona a las estructuras, que cuestiona la hegemonía, que le habla de frente al poder para tomar un lugar en él, ¿no? Y entonces con ello, bueno, por supuesto, pues a la distancia, 45 años pareciera poco, es apenas un instante. Y el matrimonio... Que estaban aparte totalmente carentes de derechos, no había un solo derecho, de hecho, era Claro, como claro. una cosa horrible que hasta me da terror decirla, y las gentes que lo vivieron, me duele. Pues me duele mi hijo ahora con lo que hemos vivido, pero en aquellas épocas me duele pensar que no había un solo derecho y que había una discriminación brutal y, y, y cómo poder sobrevivir a todo esto. Sin embargo, hubo gentes muy valientes, como tal vez como Monsiváis, como Nancy Cárdenas, como ustedes, como La Pepa, Covarrubias también por ahí, sí, sí, importantísimo. que tuvieron como el valor de empezar a pelear y empezar a exigir estos derechos y que bueno, poco a poco, con el trabajo de varias personas valientes como ustedes, nos han ido entregando una mejor sociedad, ¿no? Un mejor mundo. ¿Y cuáles eran
bueno, todas estas dificultades que tenían, pero de ahí se empiezan a organizar. ¿Y después qué pasa? De ahí se empiezan a organizar y van consiguiendo, cómo se van consiguiendo los... Bueno, lo que va sucediendo es que van todos estos esfuerzos a lo largo de la historia del movimiento, van abriendo un espacio político de participación, ¿no? Va tomando una gran relevancia en todos los sentidos. Cuando hablo de lo político, no solamente me estoy refiriendo a los partidos o a los periodos de campaña, me estoy refiriendo a esta participación política que cada una de las personas aportamos en nuestra familia, en nuestro ámbito laboral, educativo, etcétera. Y que hay una importancia enorme en visibilizarnos, porque al hacerlo, al nombrarnos políticamente, rompemos el silencio. Y es el silencio el que mata, es el silencio el que acaba con los derechos, es el silencio el que obliga a que una lesbiana tenga que emigrar de su lugar de origen para salvar la vida. Es el silencio el que hace que un joven gay tenga que renunciar a su universidad, a su educación, para frenar el acoso, ¿no? Por eso es tan importante construirnos personal y políticamente desde nuestra orientación sexual, desde nuestra identidad, y a partir de eso tomar el orgullo, revestirnos de él y tomar nuestras actividades cotidianas con todo el orgullo de ser quienes somos, de no tener que ocultarnos. Esa es la parte más valiosa, más linda, porque esa es la que hace la diferencia. De pronto pensamos que el lograr que se apruebe una ley de derechos humanos cambia por sí sola a la sociedad. Y la realidad es que es un esfuerzo conjunto, ¿no? Las leyes, por supuesto, que dan una certeza, y la otra parte es esta que haces tú, ¿no? Esta pedagogía cotidiana de acercarle diálogos, reflexiones, información a toda la gente, y que podamos dejar de vernos desde ese lugar de desigualdad. Entonces, han habido, bueno, pues distintos avances, y creo que lo más importante es cuando formalmente las legislaturas, los gobiernos, recientemente, y estoy hablando de hace 12 años para acá, formalmente han salido del closet en esta responsabilidad de legislar y de gobernar para todas las personas, ¿no? Y entonces, por supuesto que no es igual cuando alguien tiene que ocultarse, ocultar su vida, ocultar su amor, ocultar su realidad, por miedo a ser despedida, por miedo a ser golpeada, acosada, expulsada de su familia, ¿no? Esas son marcas que la discriminación deja para toda la vida en las personas. Y es hacia allá, hacia donde tendríamos que estar avanzando con todos estos esfuerzos para traducirlos en bienestar. No en palabras, ¿no? Bienestar en tu familia, bienestar en construir el anhelo que tú tienes este día como lesbiana, como gay, como bisexual, como persona trans, y que puedas salir desde ahí a vivir una ciudadanía plena. Esa es la idea. Pues sí, trabajar desde casa, porque yo me acuerdo cuando mi hijo sale del closet, creo que en ese momento me di cuenta que mi hijo estaba perdiendo sus derechos y me dolió mucho. Porque a pesar de que, bueno, de que yo me tuve que reconstruir porque de verdad no tenía nada de conocimiento, primero en lo que revivía yo para poderlo apoyar, pero era muy triste ver que estaba perdiendo sus derechos y a quien le ibas informando te hacía saber que entonces ya estabas como fuera, ¿no? Estábamos fuera
de la escuela que sí nos corrieron, de algunos familiares que te ponen así como ya, ahí ya perdiste el derecho a pertenecer, pierdes derechos y ahí te das cuenta y dices, como por qué, ¿qué hice? ¿No? Sigo siendo esa misma persona, como por qué. Y mira, Diego me tenía a mí que me estaba reconstruyendo y trabajando y aprendiendo con el deseo profundo de poderlo fortalecer pues para que no siguiera con más pérdidas. Era un niño valiente, pero ¿qué pasa de estos chicos que están solos o de estas mujeres que están solas con otras situaciones todavía más complejas? Y es por eso que a mí me interesa mucho seguir trabajando y seguir apoyando a los jóvenes, porque necesitamos una sociedad fuerte, con una estructura sólida para poder ser mejores en todo, mejores en todo. Entonces, desde este sentimiento tan profundo como de madre, que a mí también me pega y siento el rechazo, y ahora ya no me importa, ¿no? Ahora yo estoy, pero de aquí a que entiendes, ahora ya no me importa, yo con toda la dignidad aquí les puedo gritar 10,000 veces y por eso me presento cada que puedo decirles, amo a mi hijo gay con toda mi pasión, y no solo a él, a un montón de hijos, como esta chiquita que está aquí conmigo, que la amo con toda mi pasión y que quiero que se sienta digna y que quiero que sepa que ahora ya se puede casar, gracias a Lolkin, si lo quisiera, ella lo quisiera, porque eso también, y quiero que me hables y que me digas cómo te sentiste cuando por fin se aprueba la ley del matrimonio, de esta satisfacción. Y también preguntarte, porque de pronto me sorprende, por ejemplo, mi hijo, y estoy hablando mucho de él porque recuerdo toda esta época, fue muy con ustedes, ¿no? Entonces, yo me acuerdo emocionado, mamá, iba a todo con ustedes porque, y las votaciones, y entonces emocionaba y andaba con su bandera, y yo también, ¿no? Y bueno, él quería que se aprobara la ley del matrimonio. Y muchos. Ya se aprobó. Ahora, ¿te quieres casar? No. O sea, se quedó una marca como de que no tiene derecho de casarse, que se queda en una huella muy profunda. Y eso me sorprende porque sigo escuchando a las generaciones que dicen, no, ¿por qué no? Si tú estabas luchando por esto, porque es muy importante que lo que conlleva el matrimonio, porque te vas a tener muchos derechos, ¿no? Pero quedó una marca de que tú no puedes y que tú no debes. Y entonces esa, ¿cómo la puede uno romper? Pero bueno, cuéntame cómo fue. Ay, yo soy una abusiva contigo, quiero No, trabajar. no, no, me encanta, es que de lo que estamos hablando, Claudia, que eso es súper importante para quienes nos están escuchando, de lo que estamos hablando es de la vida, es de ti, de tu familia, de cómo nos construimos. En todas las familias existen realidades paralelas, ¿no? Y entonces no estamos hablando de grandes cosas que son ajenas a nosotras como personas. Son cosas que vivimos todos los días. Esto que tú dices, bueno, por supuesto que sí. O sea, yo crecí en la misma sociedad que tú, en una sociedad que construía hombres y mujeres. Y esos hombres y mujeres tenían que ser bajo criterios estrictamente restringidos a una mujer que se casa y que tiene hijos, que se casa con un hombre que tiene hijos, y un hombre que trabaja y que vive en el ámbito público y que no se puede ser de distinta forma. Entonces, claro, cuando queremos ejercer los derechos, es cuando nos topamos de frente con la realidad y nos damos cuenta que no tenemos derechos. Y es cuando comenzamos a trabajar, es cuando comenzamos a organizarnos y a decir, a ver, espérame, ¿qué pasa aquí? ¿No? A mí, de verdad, yo admiro tanto el trabajo que hacen las mamás y los papás como tú, que hacen este trabajo de reconstruirse, de hacer un duelo a todas las expectativas que habían hecho respecto de quién iba a ser su hijo, ¿no? ¿Quién iba a ser su hija? ¿Cómo iba a ser? ¿Cuántos hijos iba a tener? Porque así es como las mamás y los papás educan a sus hijos, ¿no? Quieren hasta decidir qué van a estudiar, cómo va a ser su familia, etcétera.
Y las familias juegan un papel determinante. La verdad es que yo soy una mujer muy afortunada porque mi mamá siempre me ha amado y respetado profundamente. Mi mamá me ha acompañado en la vida y no me imagino cómo puede ser que aquellas mamás, que aquellos papás que han criado a sus hijos, que los han amado, que los han cuidado cuando han tenido temperatura, que los han llevado al médico, que los han visto sufrir, que los han acompañado en sus exámenes, que de pronto, por ser lesbianas o gays, bisexuales o trans, pierdan ese amor, los olviden, los excluyan, dejen de verlos, los repudien. Eso no puede ser. Y ese es, porque la familia es finalmente ese sostén, ese motor que te hace salir todos los días de tu casa con una sonrisa en la cara, ir a construir tus sueños y volver en la noche cansada a compartir la vida, ¿no? Esa es la familia. Entonces, por supuesto que el tema del matrimonio era un tema muy importante porque lo que queríamos era construir ese reconocimiento de derechos que el Estado había negado. Es decir, nuestras familias ya estaban formadas. Las familias de lesbianas, de gays, de trans, ya estaban formadas. Lo que no había era ese reconocimiento del Estado para decir, si te enfermas, tu pareja, tu esposo, tu esposa del mismo sexo, te cuida, debe tutelarte, debe cuidarte, debe de acompañarte. Todo lo que han construido en conjunto es de ambas personas, no de la familia en extenso, ¿no? Entonces, por eso era tan importante hacer un trabajo puntual para reconocer que el matrimonio civil es una unión jurídica. Y frente a esa unión jurídica, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos a ambas personas que de manera libre y consensuada han elegido compartir una vida. Es decir, no le estamos pidiendo permiso a nadie de que nos deje amar a quien amamos, ¿no? Lo que estamos diciendo es, perdón, el Estado no está garantizando los mismos derechos que a una pareja de un hombre y una mujer. Y a eso en nuestra Constitución se le llama discriminación. Y hay un ejemplo muy lindo y muy claro, y sé que cada vez lo estamos constatando de mayor forma. En este momento nadie podría cuestionar el hecho de que una mujer ejerza el voto. No obstante, hace más de 60 años las mujeres no teníamos el derecho a votar. Claro. Y al contrario, era una cosa terriblemente estigmatizada. ¿Cómo las mujeres van a votar si no tienen voluntad? Ellas deben de hacer lo que su esposo le diga o lo que el cura les diga, ¿no? El sacerdote les diga. Y a la distancia vemos la enorme importancia que tiene que todas las mujeres tengamos exactamente los mismos derechos que los hombres, entre ellos el derecho al voto. Y ahora no creo que haya ninguna persona joven, yo al contrario, he escuchado personas que dicen, es que no me imagino que las mujeres antes no hubieran podido participar políticamente, no me imagino que las mujeres no hubieran podido votar, pero ¿en qué mundo vivían, no? Así como ahora nos burlamos de los cavernícolas, ¿de veras vivían en esas condiciones? Bueno, lo mismo va a suceder, lo mismo está sucediendo, porque ahora ya tenemos una generación de personas jóvenes que han venido creciendo con todos estos cambios, que han crecido viendo que las lesbianas y los gays caminamos de la mano en las calles y nos besamos con nuestra pareja y participamos en la escuela, somos personas políticas, artistas, escritores, cantantes, etcétera. Y que no tenemos nada extraordinario por encima de la demás persona. Lo único que nos distingue es
la posibilidad de vivir en libertad a diferencia de hace muchos años. Entonces, por supuesto que esta idea de que el matrimonio se convierta en un, en una obligación, ¿no? Es decir, pues ya tienes novia, ya formalicen y ahora vayan a casarse, pues ese es un derecho, ¿no? Como debe tenerlo cualquier persona heterosexual, cualquier persona lesbiana, homosexual, bisexual, trans, y en la responsabilidad de los gobiernos, de los estados, es que al momento de querer ejercer este derecho no haya ninguna limitación. Porque también hay que decirlo, Claudia, a, estamos cumpliendo 11 años de haberse aprobado el matrimonio civil igualitario en México. Y yo digo en México porque la discusión tocó a todo el país, aunque solo hubiera sido posible en ese momento en el Distrito Federal. A la Ciudad de México trajimos a parejas de todo el país a que ejercieran el derecho al matrimonio y que pudieran volver a sus estados, a sus entidades federativas, a vivir y a ejercer sus derechos en libertad. Y entonces, ese es un parteaguas enorme en nuestro país. Y, y la realidad es que sí hemos tenido cambios muy significativos, sí nos ha permitido que más y más y más y más jóvenes vivan en libertad, pero también otra cosa, nos ha permitido que aquellos casos, que no son menos, que siguen siendo todos los días y en todo el país, aquellos casos de discriminación y de desigualdad de derechos puedan ser evidenciados con la fuerza de la ley, sabiendo que al momento en el que se denuncie, deben ser atendidos y de alguna forma deben de ser resueltos para, para esa persona y con ello para toda la sociedad. Entonces, la verdad es que yo con muchísimo entusiasmo veo cómo nuestra sociedad ha ido haciendo cambios, ¿no? Antes tú podías escuchar a, 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 a una discusión absolutamente prejuiciosa respecto de si las lesbianas y los homosexuales debíamos ser mamás o papás, ¿no? Si deberíamos tener ese derecho. Y la realidad es que la historia y los estudios han demostrado que ahí están esas niñas y esos niños con una crianza, con el mismo amor y con el mismo respeto que tiene cualquier otro niño o niñe que sea amado por su familia. Ahora vemos incluso a todas estas infancias trans que antes no se veían, no porque no existieran, Sí, claro. sino porque no había un marco legal que les permitiera ni a las mamás ni a los papás acompañarles. ¿Qué hacemos? ¿En dónde escondemos a nuestro hijo? ¿Cómo frenamos esta violencia? ¿Cómo, cómo ocultamos una realidad que debía formar parte de una naturalidad dentro de lo cotidiano, ¿no? Entonces, de verdad celebro muchísimo todas las bondades que ha tenido el movimiento social, que ha permitido que todos estos liderazgos pues hayamos tocado otros ámbitos, ¿no? Yo estoy segura que Diego, como Iván, como Paola, como un montón de jóvenes que nos han acompañado, que allá estaban junto en la misma mesa haciendo un diálogo con los diputados y dando argumentos de por qué sus derechos debían de estar garantizados. Recuerdo a Ilan, a Memo, a Nadia, a Beth, Tona, por supuesto, Iván, un grupo enorme de jóvenes que estaba ahí defendiendo sus derechos, ¿no? Y que a la distancia, recuerdo mucho a una compañera constituyente, cuando estábamos en la discusión hace 4 años de la Constitución de la Ciudad de México,
eh, Nelly, que era la diputada más joven, la constituyente más joven que había, y ella decía, es que yo crecí viendo esto. Cuando discutíamos la constitucionalidad de los derechos LGBTI, y ella me decía, es que yo crecí viendo esto, yo crecí en esta realidad, no me imagino que esto no estuviera en la Constitución, ¿no? Y así las nuevas generaciones, es allá hacia donde tenemos que trabajar y que refrescar y que ir quitando los prejuicios para colocar el amor por delante, para colocar una mirada de respeto, una mirada suave, una mirada de acompañamiento, ¿no? Una mirada que permita realmente darle la mano a quien no ha tenido la misma fortuna de contar con una familia como tú o como yo, ¿no? Y ahí yo de verdad así tengo en mi corazón a muchísimas compañeras que en este trabajo se acercaban a Judith y a mí, nos decían, tú eres mi mamá, ¿no? Ustedes son mis mamás. Y éramos una familia por elección, ¿no? Porque ellas sentían ese amor, ese cobijo con nosotras, que siempre estábamos ahí, escuchando no solo esto de lo político y del cabildeo y de la iniciativa, escuchando la vida, escuchando qué se dedican, qué están estudiando, qué sueñan, de qué están enamoradas esas personas jóvenes, ¿no? Es esa la sonrisa que debe de quedar en este momento al sabernos en pleno uso de nuestros derechos, ¿no? Y tener también la fortaleza de abrir esos espacios para romper el silencio en los casos en los que sabemos que lo que prevalece es el acoso, la desigualdad, la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, y hacer ahí una alianza y detenerlo. Así es. Bueno, por un lado, cuando te presento, cuando te veo, yo siento un cariño muy grande porque hablamos desde el dolor, nos conocimos desde el dolor, ¿no? Nos conocemos siempre a profundidad, todos los que andamos trabajando o los que llegamos al grupo, pues nos conocemos desde la carencia más profunda, desde nuestra verdad, y eso nos hace pues, ser muy honestos y que pues haya un cariño sumamente grande, porque hay otras relaciones que pues son como por fuera, ¿no? Las nuestras son de adentro, de me duele el alma, me duele, y entonces me presento tal y como soy contigo. Entonces por eso es que hay este amor tan grande. ¿Cómo podemos parar? O de dónde se nutre tanto la homofobia? Mira, la Se homofobia nutre, se nutre y se nutre y se nutre. Y yo digo, paren, ¿cómo podemos parar esto? mira, la homofobia puede detenerse con, a mí me parece que con tres elementos básicos. El primero es con respeto, con, con amor, con esa posibilidad de ver a la persona que tienes de frente como, como a ti misma, ¿no? Como parte de tu familia, como una persona que también, al igual que tú, está tratando de construir un día de amor, de vivir su vida, de construir sus sueños, ¿no? Y entonces esa parte me parece que es la más importante, el respeto y el amor que pueda haber por el resto de las personas, más allá de que coincidamos en el equipo de fútbol que nos guste o no, esas son trivialidades, si nos gusta el jazz, el perreo, la sinfónica, eso no puede ser la muestra para tratarnos con desprecio, con violencia y con desigualdad, ¿no? El otro elemento que me parece muy importante son, por supuesto, las leyes. Las leyes y las expresiones que tienen quienes legislan y quienes gobiernan es una muestra clara de que este es un país
multicultural. Este es un país en el que caben todas las religiones, todas las identidades, todas las nacionalidades, todas, todas las formas de ser y de amar. Y que por ello, por supuesto, no puede ser que sigan habiendo gobiernos y legislaturas que privilegien los derechos para un solo segmento de la población. Entonces, por supuesto que ese papel es determinante para enviarle un alto total a la sociedad y decir, en Ciudad de México, todas las personas tenemos el mismo valor. Y lo demuestro con las leyes y con el servicio que la administración pública estoy ofreciendo, ¿no? Y eso tiene que ser un ejemplo para todo el país. Y el tercer elemento, sin el que no vamos a poder cambiar, es la educación. Es una educación basada en el respeto, en la laicidad, que significa respetar la ideología de las demás personas en términos del respeto a los derechos humanos. Y esta educación, que es la que hace que una sociedad pueda cambiar. Nadie nace siendo homofóbico, nadie nace siendo machista, nadie nace siendo sexista. Eso lo aprendemos de nuestra mamá, lo aprendemos de la escuela, de la televisión. Y entonces es ahí en donde tenemos que generar nuevos discursos, nuevos argumentos que que nos reconozcan en lo más valioso que tenemos, que es el hecho de que tú y yo seamos absolutamente diferentes y absolutamente iguales en derechos, ¿no? Entonces, creo que hacia allá tendríamos que ir dirigiendo todos los esfuerzos y hacernos acompañar, por supuesto, de la valentía de quienes levantan la voz. La realidad es que hacer una vocería a título personal todos los días en el lugar en el que estamos paradas no es fácil. Muchas veces a mí me han preguntado, ¿y por qué te presentas como lesbiana? Pues porque soy lesbiana. Y porque justamente eso es lo que a mí me tiene en desigualdad de derechos. Así que eso es de lo que yo tengo que hablar. Eso es en lo que yo tengo que construir, en lo que yo tengo que trabajar. Y a la medida en la que podamos irnos sintiendo con todo este orgullo, con toda esta fuerza, en la medida en la que podamos tomarnos de la mano de nuestra familia y en la medida en la que podamos tocar más corazones, vamos a ir cambiando nuestra sociedad. Estamos en un México profundamente violento, profundamente desigual, lleno de abusos sexuales, de asesinatos, de feminicidios, de una situación realmente grave como para que a ella sigamos sumando esfuerzos de odio, de desprecio, de violencia. Más bien, la idea es construir sociedades de paz. Y, y me parece muy importante que quienes nos escuchen y que no sepan por qué tendrían que apoyar a las personas de la diversidad sexual, por qué tendrían que respetarnos a las personas de la diversidad sexual. Vale la pena decir que cuando se amplía el reconocimiento de derechos para una persona que no los tiene, gana la sociedad. Es decir, un derecho que se extiende no le resta a nadie ningún derecho. Es al contrario, es ir quitando esas trabas, es ir cambiando los privilegios para que las sociedades puedan ser realmente armónicas, distintas, sin más, ¿no?
Y entonces es ahí en donde el sentido de la defensa de los derechos humanos tiene toda la lógica, ¿no? Entonces, creo que hacia allá es hacia donde tendríamos que seguir apuntando todos los esfuerzos. Y además decirles también a quienes nos están escuchando, sobre todo las personas jóvenes, hay varias formas de hacer activismo. Hay un activismo militante de tomar una bandera, salir a las calles, tocar puertas. Ese es un activismo muy importante, que no es menor del activismo que cada persona hace en su familia, en su lugar de trabajo, en su lugar en su escuela, y que ese activismo es hablar abiertamente, ejercer nuestros derechos, tomar las leyes para denunciar aquello que es contrario que nos violenta, ¿no? Y por supuesto, pues estar ahí con mucha alegría de vivir, ¿no? Y de aportar y de transformar. LOL, cuando volteas y piensas eh, de aquella época, de aquella boda hermosa que yo tengo presente, incluso en Mamá Contigo hay una foto que yo subí, que recuerdo ese día con mucha alegría. Pero ¿qué pasa cuando tú miras atrás y te acuerdas de ese día que firmaste y te casaste? ¿Qué viene a tu cabeza? ¿Y qué viene porque gracias a ese trabajo que hiciste, se frenaron muchas historias trágicas que venían existiendo, ¿no? Muchísimas. Parejas que te despojaban completamente porque, pues, ya se murió una, pues, como esto es de mi hija, con permiso, ¿no? Historias de terror, algunas que conozco, pero bueno, gracias a tu trabajo, a tu empeño, a tu amor, cambiaste la historia de muchas personas. Y hay veces que piensas en esto, ¿qué piensas? Cuéntame qué sientes de volver atrás o de acordarte de tu boda. Cuéntame, cuéntame. Híjole, la verdad es que por supuesto que pienso en eso, y es el motor de mi trabajo, ¿no? De tomar todos los días, desde donde estoy, este compromiso de avanzar. En el momento en el que Judith y yo comenzamos a construir el tema del matrimonio civil igualitario, ¿no? Que íbamos en compañía de decenas de organizaciones, liderazgos muy importantes que hoy permanecen en este trabajo. Ella y yo teníamos 6 años de estar juntas, 6 años de ser una familia. Y en una ocasión, cuando teníamos más o menos como 3 años de vivir juntas, yo tuve una situación muy grave de salud. Ella me tuvo que llevar inconsciente a Médica Sur. Y al momento de que llegamos a terapia intensiva, o sea, a emergencias, ¿no? Que me trasladó a ella, la detuvieron y le preguntaron en la entrada que qué parentesco teníamos, ¿no? Que qué era. Y ella respondió, soy su pareja. Y en Médica Sur, en 2007, 2006, 2007, por ahí, le respondieron, está muy bien, usted tiene que firmar un pagaré, dejar un voucher abierto para asumir los gastos, pero tiene que venir su mamá, su papá o sus hermanas a tomar decisiones médicas por ella. Qué barbaridad. Cuando mi situación de salud era muy grave, era realmente muy delicada y había que actuar inmediatamente. Para no hacerles el cuento largo, el que llegó más rápido de mi familia fue mi papá y llegó 6 horas después. 6 horas después. Cuando la vida se te va en un minuto.
Y esa situación fue tan grave al momento de que, bueno, yo recuperé la salud, salí, y celebramos la vida, que a ella y a mí nos hizo este compromiso de salir a defender a nuestra familia. Y al defender a nuestra familia, teníamos claro que la historia de Lol y Judith, de Judith y de Lol, era la misma historia de María y Josefina en Michoacán, de Raúl y Carlos en Oaxaca. Era una historia compartida. Era una historia compartida. Entonces, haber trabajado en ese esfuerzo, por supuesto que era una responsabilidad enorme, porque no nos estábamos jugando un lugar en la historia, estábamos jugando realmente a construir un derecho para todo un grupo de población en todo un país que no lo tenía. Y ahí es en donde coincidimos con todas nuestras compañeras y compañeros que sumamos en este esfuerzo en Sociedad Unida para lograr que fuera posible. La realidad es que yo en ese tiempo de matrimonio estaba tan adentro del proceso legislativo, del proceso político legislativo, que poco reflexionaba respecto de mi propia historia, de mi propia familia, ¿no? Y entonces fue hasta una noche antes, bueno, se aprobó el matrimonio, celebramos, discutimos muchas veces en colectiva, etc. Una noche antes de que fuera el matrimonio, estábamos en casa, por ahí de las 2, 3 de la mañana, todavía atendiendo llamadas, porque en un par de horas era ya la celebración. Y llegó un momento en que antes de ir a acostarnos, 3 de la mañana, Judith y yo nos sentamos en la sala, ella tomó su guitarra y empezamos a cantar una canción que nos gusta mucho. Y en ese momento yo pude tocar con mi historia, con mi, con mi corazón, ¿no? O sea, de ver que todo eso por lo que habíamos construido, por todo eso por lo que habíamos trabajado, en ese momento era posible para mi familia, ¿no? Y que estábamos abriendo un paso enorme, muchas otras personas que no tenían las mismas posibilidades de estar ahí frente a los medios, de hablar con los diputados, de coordinar con las organizaciones, de acompañarnos de la sociedad civil, y que para esas personas era para quienes habíamos trabajado. Entonces, en el momento en el que se hace, imagínate, el primer matrimonio de lesbianas en América Latina, el primer matrimonio de lesbianas en América Latina, 4 parejas, 2 de gays, 2 de lesbianas, con distintas identidades, ¿no? Una pareja de mamás, una pareja de jóvenes, una pareja de gays adultos, sin hijos, en fin. Era un crisol de identidades como lo es en todo el país. Y en ese momento, cuando el director del registro civil termina diciendo, les declaro unidas en legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley les impone, muchas, muchas felicidades. Ahí, para mí fue, y sigue, ¿no? Y entonces fue ver a toda la gente que estaba ahí celebrando, a quienes conocía y a quienes no conocía, a mi familia que me acompañaba, de la mano de Judith. De frente estaba el jefe de gobierno, la consejera jurídica, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, nuestro legislador que lo llevó, David Razú, tanta gente
compartiendo amor, tanta gente celebrando la democracia, la vida, ¿no? La dignidad. Entonces, la verdad es que para mí es así, siempre lo recuerdo con el mismo entusiasmo, con el mismo amor, con la misma pasión de haber hecho las cosas bien y de haber dejado parte de este eslabón para que continúe avanzando, ¿no? Cuando Judith pasamos a firmar el acta de matrimonio, nos pusieron en el dedo pues la huella para el acta, la huella dactilar, y entonces Judith la mostró a la gente y le dijo, esta es la huella de la libertad, ¿no? Ya no. Así. Ya me hiciste Sí, llorar. sí. Sí, y así, ¿no? Y la gente que venía con toda la sonrisa, con toda la alegría. Y no sabes cuántas cartas recibimos por correo electrónico. Los mensajes feos no vale la pena recordarlos. Esos no importan, No, ¿no? para nada. Pero había tantos mensajes tan lindos de gente que nos decía, recuerdo una mujer de Ciudad Juárez que escribió diciendo, gracias por devolverme la dignidad. Tengo 39 años, mi familia me abandonó, ¿no? Al saber que era lesbiana. Yo siempre he tenido que vivir oculta por la discriminación. Gracias por devolverme la dignidad. Había el mensaje de una joven de 15 años de Baja California que decía, siempre tuve miedo de que mi mamá me rechazaba desde la secundaria por ser lesbiana, y cuando vimos hace unos días que ustedes se habían casado, eh, ella, eh, ella me dijo que, que ella había tenido mucho miedo de, de que yo era lesbiana porque sabía que iba a sufrir y que había visto en las noticias que una pareja lesbiana se había casado y que entonces ahora ella tenía mucha fuerza, la mamá, para arropar a su hija y decirle que ella podía ser feliz y que la iba a acompañar y que la respetaba y la amaba profundamente. Una joven de 15 años. Otro joven de Mazatlán que nos decía, siempre viví oculto, cuando había fiestas familiares, mi familia no me incluía, y después de que se aprobó el matrimonio, hubo una fiesta en casa y vino mi tía, yo estaba en mi recámara, y vino mi tía por mí y me dijo, salga mi hijo a la fiesta, que no sabe que ustedes ya hasta se pueden casar. Ay, sí. Y con eso le daba la bienvenida a su familia, ¿no? Es algo que parecería frívolo, absurdo. No, no, no. Es parte de lo que de lo que nos golpea y de lo que estamos tratando de transformar. Entonces, la verdad es que yo lo recuerdo con todo el amor de haberlo construido así, con toda la responsabilidad y con todo el amor y la confianza de quienes sumamos en ese esfuerzo desde todos los espacios posibles. Me hiciste recordar y me conmoviste tanto y me acuerdo de imágenes de estas bodas, las primeras que fueron, no me acuerdo cuántas, si 30 o 60, no me acuerdo cuántas fueron, pero estuve. Y hubieron algunas caras que las tengo en mi memoria y todavía me acuerdo y me conmueven y me acuerdo de una pareja ya de señores, tal vez no sé cuántos años tenían, pero eran mayores. De Eran mayores. Tamaulipas. Sí, creo que sí. Y cuando les dijeron, es que se vieron como, no puedo creer, o sea, esto que he anhelado por toda mi vida, es que nada más me acuerdo de las caras y de verdad las tengo, me emocionan muchísimo, era un por fin. Es que tú lo has explicado muy bien, es tan profundo lo que se logró y lo que conlleva es tan profundo que ojalá nos entendieran las personas que no viven, que tienen la fortuna o no sé,
de vivir en otra circunstancia. Yo soy heterosexual, pero tengo un hijo gay que es quien me ocupa, ¿no? Y toda la comunidad, porque ahora yo soy de la comunidad completamente. Claro, Soy LGBT más, pertenezco a la comunidad. Entonces quisiera invitar a la gente que no está a que pertenezcan, a que estemos juntos todos, porque así debería de ser y que entiendan nuestro sentir y lo importante que es poder adquirir poco a poco nuestros derechos. Nos los merecemos. Somos personas iguales, normales, que nos merecemos los derechos que toda la gente debe de tener. okay. Es, ¿Qué más podemos decir, Lol? ¿Qué más quieres decir? ¿Qué le quieres decir a nuestras juventudes? Pues yo lo que les comparto es que, que vivan, que vivan su vida en libertad, con amor, que conozcan sus derechos, que conozcan las instituciones, que tutelan, que deben de atendernos en casos de discriminación y de desigualdad, que las usemos, que usemos las leyes para transformar, y particularmente que vivan desde el lugar en el que están, sabiendo que son absolutamente personas dignas de, de amar y de saberse amadas por quien decidan, ¿no? Que en la Ciudad de México hemos avanzado muchísimo en derechos y que ninguna participación ha sido vana, ¿no? Y la verdad es que, pues a mí me parece que la mejor forma de vivir la igualdad, de constatar el avance de derechos es así, tomar las calles, salir libremente y hacer un cambio en primera persona, ¿no? Yo creo que falta todavía mucho, mucho, mucho por construir y estoy absolutamente segura que estamos en una buena ruta. Pero también estoy absolutamente segura que la mirada de las personas jóvenes refresca por mucho las formas de hacer activismo, refresca los argumentos, refresca las formas. Es, 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 una, es una nueva forma de transformar las realidades, ¿no? Y creo que ahí lo único que queda es acompañar y tratar de seguir el ritmo que las y los jóvenes están colocando, ¿no? Tenemos que ponernos a su altura, porque las personas jóvenes no son el futuro de nuestro país, son parte del presente, junto contigo y conmigo, ¿no? Entonces, vamos a colocarnos realmente en un esfuerzo y vamos a vivir, vamos a disfrutar, ¿no? No todo es solemnidad y no todo es las leyes y los tiempos. Vamos a vivir en libertad. Y algo que hay muy lindo es que en el arco iris cabemos todas las personas, de todas las religiones, de todas las nacionalidades, de todas las identidades. Lo que no puede caber es el odio y la desigualdad. Entonces, solamente con que tengamos eso claro, que se acerquen para, para conocer y para transformar desde donde les toca. Ya hacen bastante. La realidad es que las juventudes están nuevamente, como lo ha sido este movimiento, revolucionando y fortaleciendo este movimiento social en todo el país. Y hacia allá, todo mi agradecimiento al esfuerzo que hacen y por supuesto, pues toda mi suma desde donde yo estoy para servir. Lol, muchísimas gracias. Me quedo con muchas preguntas y con muchas cosas, pero bueno, será en otra ocasión. Quiero que platiquemos luego de la marcha,
de que ahora fue de otra manera diferente, sin embargo creo que llegamos a muchas personas. Hay tanto que hablar y en otra ocasión también pues ver a Judith, que Claro. le mando desde aquí muchos besos y mucho cariño. Y pues, este fue Mamá Contigo, con Lolkin Castañeda, que habla y que habla desde el corazón y es tan fácil su diálogo bueno, a mí me encanta. Muchísimas gracias, Lol, por Estoy a sus órdenes, Claudia. Y escríbanme, por favor, platiquemos. Hay mucho que compartir. Te agradezco mucho. yo a ti. Y bueno, esto fue Mamá Contigo. Hasta pronto, sigan suscribiéndose y nos vemos en otra entrevista con todo cariño. Bye bye.